¿Cómo puede un pañuelo de seda, en manos de un eunuco en un palacio dorado, decidir el resultado de una campaña militar a miles de kilómetros de distancia? ¿Por qué el guardaespaldas más leal del emperador, aquel que compartía su vino y sus secretos, resultó ser quien empuñó la daga en la oscuridad de la alcoba? Bienvenidos a Constantinopla. Bienvenidos a Bizancio. Esta no es la historia de un imperio, es la autopsia de un imperio, una civilización milenaria que no cayó por las espadas de sus enemigos, sino que fue metódicamente envenenada desde dentro, gota a gota, durante más de 1100 años. Y el veneno tenía un nombre: intriga. Aquí, la traición no era un crimen, era el arte supremo del Estado. Una sinfonía de dagas silenciosas, susurros en los corredores de mármol y sonrisas piadosas que ocultaban una sed de poder absoluta. La historia de Bizancio comienza, como debe ser, con un asesinato familiar. El 30 de mayo del año 330, Constantino el Grande funda su nueva Roma, una ciudad diseñada para ser inexpugnable, la capital del mundo. Pero al construir su fortaleza, lo primero que hizo fue demostrar que ningún muro es lo suficientemente alto para detener la paranoia. Él, el primer emperador cristiano, el hombre que vio la cruz en el cielo, miró a su propia familia y vio rivales, vio amenazas. Su hijo, Crispo, era el heredero perfecto, un general brillante, amado por el ejército, victorioso en el campo de batalla, demasiado perfecto. La segunda esposa de Constantino, Fausta, susurró al oído del emperador. ¿Celos del hijastro? ¿Una acusación de traición? ¿Ocultaba ella su propio adulterio? Nunca lo sabremos. Los archivos del palacio son expertos en silencios. Lo que sabemos es esto: Constantino ordenó la ejecución inmediata de Crispo. Su hijo estrella fue estrangulado sin juicio. Poco después, el emperador, quizás consumido por la culpa o descubriendo una verdad más oscura, ordenó la muerte de su esposa. Fausta fue encerrada en un baño sobrecalentado, el Calidarium, y cocida viva por el vapor. El imperio nació en el vapor y la sangre de la propia familia del emperador. Constantino estableció el precedente. Para gobernar en Bizancio, debes estar dispuesto a matar lo que más amas. El poder absoluto no tolera segundos. Este acto fundacional de paranoia estableció las reglas del juego. Si el emperador podía matar a su hijo, ¿en quién podía confiar? En nadie. Por eso, los emperadores bizantinos se rodearon de hombres que, teóricamente, no podían amenazarlos. Crearon la burocracia de los eunucos, hombres cortados de la ambición dinástica, hombres que no podían engendrar hijos para reclamar el trono. Les dieron las llaves del palacio. El praepositus sacri cubiculi, el gran chambelán eunuco, era el único que dormía fuera de la puerta del emperador. Controlaba el acceso, la correspondencia, las finanzas. Eran los oídos y los ojos del trono. Y, por supuesto, se convirtieron en su mayor debilidad. Crearon una casta de intrigantes profesionales. Un eunuco no puede tener un hijo, pero puede tener un sobrino. No puede ser emperador, pero puede elegir quién lo será. El palacio se llenó de estas sombras deslizantes, los cardenales grises de púrpura, que tejían redes de espionaje, controlaban la economía y perfeccionaron el arte del asesinato discreto. En Bizancio, al enemigo no se le mataba, se le regalaba un manto de púrpura para luego acusarlo de atentar contra el trono. El veneno preferido no era el arsénico, era la calumnia. Cuando Constantino el Grande murió en el año 337, dejó un imperio dividido entre sus tres hijos, Constantino II, Constancio II y Constante, y también dejó a dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano, como césares. El laberinto de púrpura exigió sangre fresca. Los hijos, nacidos y criados en esta atmósfera de miedo, no iban a compartir el poder. El ejército, convenientemente leal a la memoria de Constantino, declaró que solo aceptaría a sus hijos directos. Fue la señal. En el palacio comenzó la purga. Soldados de la guardia irrumpieron en los aposentos de los sobrinos. La masacre fue total.
Los hijos de Constantino se repartieron el imperio sobre los cadáveres aún calientes de sus primos. La primera generación nacida en la Nueva Roma había aprendido la lección. El trono bizantino no se hereda, se limpia de competidores. ¿Qué elegirías? ¿El poder absoluto, sabiendo que todos en tu mesa desean tu muerte, o una tranquila oscuridad? Para los bizantinos, la elección era obvia. El poder, siempre. El precio era irrelevante. Y así, con el olor a sangre fresca aún en los mosaicos del palacio, el imperio avanzó. La daga y el veneno eran herramientas eficaces, pero toscas. Pronto, los intrigantes encontraron un arma mucho más poderosa, un arma capaz de dividir ciudades, derrocar generales y confiscar la riqueza de provincias enteras. Un arma que se disfrazaba de verdad divina, la teología, el miedo y la familia, las dos fuerzas que construyeron Constantinopla y casi la destruyen. ¿Qué crees que es un arma más peligrosa en la lucha por el poder, la lealtad de un pariente o la ambición de un extraño? Escribe tu elección en los comentarios. La teología. Una palabra que evoca debates polvorientos en bibliotecas silenciosas. En Bizancio, la teología era una guerra urbana, era política de masas, era la excusa perfecta para el asesinato, el robo de tierras y la toma del poder. En las calles de Constantinopla no podías comprar una hogaza de pan sin que el panadero te preguntara tu opinión sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era homoousios, de la misma sustancia que el Padre? ¿O homoiousios, de sustancia similar? Una sola letra, la iota, era la diferencia entre la ortodoxia y la herejía. Y la herejía era traición. La herejía significaba la muerte. Detrás de estos debates abstractos se escondía una lucha brutal por la influencia y el oro. Los obispos no eran solo pastores, eran príncipes políticos con ejércitos privados y vastas redes de inteligencia. Apoyar al obispo equivocado podía costarte la cabeza. Apoyar al correcto podía hacerte patriarca, o incluso emperador. El poder no siempre llevaba una espada. A veces llevaba un velo y un libro de oraciones. Tomemos a la emperatriz Pulqueria, en el siglo V, la hermana mayor del débil emperador Teodosio II. Una mujer de voluntad de acero que hizo un voto público de virginidad. ¿Piedad? No. Política. Un voto de virginidad significaba que ningún general ambicioso podía casarse con ella y reclamar el trono. Se declaró augusta y gobernó el imperio como regente de su hermano. ¿Su arma? La ortodoxia. Ella era la defensora de la fe, la novia de Cristo. Su gran rival en la corte era el eunuco Crisafio. Él también entendía el juego. Si Pulqueria era la campeona de la ortodoxia, él apoyaría a la oposición. Crisafio se alió con el teólogo Eutiques, cuyas ideas sobre la naturaleza única de Cristo fueron consideradas heréticas por los aliados de Pulqueria. La lucha no fue teológica, fue una guerra de información. Crisafio usó su influencia para convocar un concilio, el infame Latrocinio de Éfeso, en el año 449, donde sus soldados golpearon a los obispos opositores. Pero Pulqueria era más astuta. Esperó. A la muerte de su hermano, se movió con rapidez. Se casó con un general leal, Marciano, convocó su propio concilio, el Concilio de Calcedonia, en el año 451, que no solo definió la fe ortodoxa para los siguientes 1000 años, sino que, mucho más importante, condenó a Eutiques, y con él a su patrón. El eunuco Crisafio fue despojado de su poder, exiliado y discretamente ejecutado. Pulqueria fue declarada santa por la Iglesia. En Bizancio, ser santo a menudo significaba simplemente que habías ganado la última partida de ajedrez político. Pero esta guerra religiosa no se limitaba a los salones dorados del palacio. Tenía sus tropas de choque en la calle, en el hipódromo, el corazón azul y verde de Constantinopla. Los azules y los verdes. No eran simples equipos de carreras de carros, eran facciones políticas, mafias urbanas y ejércitos privados que controlaban distritos enteros de la ciudad. Los azules tendían a ser la aristocracia terrateniente,
los conservadores, a menudo ortodoxos. Los verdes eran los comerciantes, los artesanos, los descontentos, y con frecuencia coqueteaban con las herejías de moda. Los emperadores no gobernaban sin ellos. Tenían que elegir un bando. ¿Quieres eliminar a un rival de negocios? Acúsalo de financiar a los verdes. ¿Quieres presionar al emperador para que baje los impuestos del pan? Organiza un motín de los azules en el hipódromo. El rugido de 100.000 gargantas en el estadio era la verdadera voz del pueblo, y era un rugido que podía hacer o deshacer emperadores. Anastasio I intentó reducir su poder. Casi le cuesta el trono. Los verdes y los azules, que se odiaban a muerte, se unieron momentáneamente en una revuelta. Quemaron parte de la ciudad. El emperador tuvo que aparecer en el Catisma, el palco imperial, sin su corona de púrpura, suplicando perdón a la multitud. Era una lección peligrosa. Estas facciones eran la pólvora de la ciudad. La intriga religiosa era la mecha, y los aristócratas descontentos y los generales ambiciosos estaban siempre listos para encenderla. Todo estaba listo para la explosión perfecta. Solo faltaba el emperador lo suficientemente arrogante o lo suficientemente valiente para intentar controlarlos a todos. Su nombre sería Justiniano. Justiniano, el emperador que nunca dormía, el campesino ilirio que soñaba con restaurar la gloria perdida de Roma, un reformador incansable, un constructor, un codificador de leyes, y a su lado, la figura más improbable de todas, Teodora, la exactriz, la artista de circo. Según el cronista secreto Procopio, una cortesana cuyas actuaciones en el hipódromo eran legendarias por su obscenidad. Ahora era Augusta, cogobernante del imperio. La vieja aristocracia senatorial la despreciaba. Los partidos del hipódromo, los azules y los verdes, aplastados por los nuevos impuestos para financiar las guerras de Justiniano en África e Italia, la odiaban a ella y a su emperador. Enero del año 532. La tensión en Constantinopla es palpable. El prefecto de la ciudad comete un error fatal. Ejecuta a varios alborotadores, algunos azules, algunos verdes. Pero la ejecución sale mal. 2 hombres, uno de cada facción, sobreviven milagrosamente a la horca. Son rescatados por los monjes y llevados a un santuario. Es una señal divina. De repente, el odio mutuo que definía a los azules y los verdes se desvanece. Encuentran un grito de guerra común, un grito que resuena por las calles. Nika, victoria. No para sus equipos, victoria sobre el emperador. La ciudad explota. Es el infierno en la tierra. Durante 5 días, Constantinopla arde. La multitud, unida en su furia, quema la mitad de la metrópoli. La prisión, el senado, los baños públicos e incluso la gran basílica de Santa Sofía, todo es consumido por las llamas. Los senadores aristócratas, los enemigos de Justiniano, ven su oportunidad. Sacan de su casa a Hipatio, el sobrino del anterior emperador Anastasio, y lo llevan al hipódromo. Lo coronan como nuevo emperador sobre un escudo, a la antigua usanza. El gran palacio está sitiado. Justiniano está atrapado. Sus ministros están aterrorizados. Los generales, el gran Belisario y el rudo mundo apenas controlan a sus guardaespaldas personales. El tesoro está siendo empaquetado. Los barcos esperan en el puerto privado del palacio, listos para evacuar al emperador a un lugar seguro. Justiniano se prepara para huir. Ha perdido su capital. Y entonces, en la sala del consejo, en medio de hombres rotos y aterrorizados, la exactriz habla. Teodora se levanta. Sus palabras, registradas por Procopio, son un latigazo de acero. Si ahora solo desearas vivir, oh emperador, no habría dificultad. Tenemos mucho dinero, el mar está allí, los barcos están listos. Pero considera si, una vez que hayas escapado a un lugar seguro, no cambiarías gustosamente esa seguridad por la muerte. En cuanto a mí, me atengo a un viejo dicho, que la púrpura es un sudario noble. Silencio. La vergüenza dio paso a la acción. Justiniano se quedó. Trazaron un plan desesperado, brutal,
brillante. El hipódromo estaba lleno. Decenas de miles de rebeldes aclamaban a su nuevo emperador, Hipatio, que presidía las carreras de la victoria desde el palco imperial. Belisario, el héroe de la guerra persa, tomó a sus mercenarios érulos y avanzó por la entrada principal. Mundo, el general bárbaro, tomó a sus tropas y bloqueó las salidas traseras. El eunuco Narsés, otro maestro de la intriga, entró solo en la arena con bolsas de oro y se dirigió a la facción de los azules, recordándoles que Justiniano siempre los había favorecido. Sembró la duda, y entonces se dio la señal. Las puertas del hipódromo se cerraron. Los soldados de Belisario y Mundo desenvainaron sus espadas. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre industrial. Los soldados no hicieron distinciones. Mataron a azules y verdes por igual. Hombres, mujeres, niños. El rugido de la multitud se convirtió en un chillido colectivo. Cuando el sol se puso sobre Constantinopla, el mármol del hipódromo estaba teñido de rojo. Más de 30.000 cadáveres yacían en las gradas y la arena. Hipatio fue arrastrado ante Justiniano y ejecutado en el acto. Justiniano había sobrevivido. Había ahogado la revuelta en la sangre de sus propios ciudadanos. Nadie volvería a desafiarlo abiertamente. La revuelta de Nicá le dio un poder absoluto, limpiando la ciudad de toda oposición en un solo día. Sobre las cenizas de la vieja iglesia, construyó la nueva Santa Sofía, una maravilla del mundo, un monumento a su poder y al terror que lo sustentaba. Pero su victoria creó un nuevo tipo de enemigo, un enemigo que no podía ser acorralado en un estadio. La iglesia, los monasterios, se habían vuelto inmensamente ricos y poderosos. Y una nueva disputa teológica, una mucho más visual, una que involucraba imágenes de madera y oro, estaba a punto de proporcionar la cobertura perfecta para la mayor expropiación de la historia bizantina. La guerra contra los iconos. La guerra contra los iconos. La iconoclasia. 120 años de guerra civil religiosa, un conflicto que desgarró al imperio. En la superficie, era un debate teológico profundo y apasionado. ¿Es una imagen de Cristo, pintada en madera, un ídolo? ¿Es una blasfemia, una violación del segundo mandamiento? ¿O es una ventana a lo divino, una herramienta sagrada para la oración? Una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la fe. Pero en Bizancio, las preguntas fundamentales siempre ocultan motivos muy terrenales. Los emperadores isáuricos, comenzando con León III en el año 730, vieron el verdadero problema. Y no estaba en los cielos, estaba en sus libros de contabilidad. Los monasterios, que eran los principales productores y defensores de los iconos, se habían vuelto obscenamente ricos. A lo largo de los siglos, las donaciones de los fieles les habían otorgado vastas extensiones de las mejores tierras del imperio. Eran dueños de pueblos enteros, flotas comerciales, talleres, y crucialmente, estaban exentos de impuestos. Se habían convertido en un Estado dentro del Estado, un poder financiero y social que desafiaba directamente al trono imperial. La iconoclasia no fue una reforma teológica, fue un atraco a mano armada, disfrazado de piedad. Los emperadores declararon herejes a los iconódulos, los amantes de los iconos, pero el verdadero objetivo era su oro. Unidades militares especiales, los rompedores de iconos, asaltaban los monasterios. No solo destruían los hermosos mosaicos y quemaban las antiguas imágenes, también confiscaban las tierras, vaciaban las tesorerías y arrestaban o exiliaban a los monjes. Los monjes que se resistían eran tratados con una crueldad ejemplar, cegados, sus lenguas cortadas, sus barbas quemadas, o eran ahogados en sacos y arrojados al Bósforo. Fue un saqueo sistemático, pero los monjes no eran víctimas pasivas. Eran, en ese momento, la red de inteligencia más sofisticada del mundo. Crearon una vasta resistencia clandestina. Esto fue un verdadero thriller de espías del siglo VIII. Los iconos preciosos eran sacados de contrabando de las ciudades, escondidos en sistemas de cuevas en Capadocia, transportados en secreto a Roma para ganar el apoyo del Papa.
Los monjes usaban códigos cifrados ocultos en textos de oraciones para comunicarse. Los monasterios en regiones remotas se convirtieron en casas seguras para los agentes iconódulos. Los emperadores iconoclastas respondieron con su propia policía secreta. Sus agentes se infiltraban en los monasterios, fingiendo ser peregrinos devotos, para descubrir los escondites y arrestar a los líderes de la resistencia. Era una guerra de información, una caza de reliquias sagradas que valían más que su peso en oro. ¿Podrías traicionar a tu mejor amigo por el trono? En Bizancio, la pregunta era, ¿podrías traicionar a tu Dios por el oro? Muchos lo hicieron, y la ironía más oscura de esta sangrienta guerra es que fue terminada, no una, sino 2 veces, por mujeres, emperatrices que jugaron el juego de la intriga con una crueldad que superó a la de los hombres. La primera fue la emperatriz Irene, una ateniense, una devota secreta de los iconos, casada con el emperador iconoclasta León IV. Cuando él murió, ella gobernó como regente de su joven hijo, Constantino VI. Ella esperó pacientemente, purgando lentamente a los generales iconoclastas. Luego, convocó un nuevo concilio en Nicea en el año 787, restaurando oficialmente los iconos. Pero el poder es un veneno. Su hijo creció, y él era un iconoclasta, como su padre y su abuelo. Constantino VI intentó apartar a su madre del poder. Fue su último error. Irene, la devota defensora de las imágenes santas, demostró que su amor por el poder era más fuerte que su amor de madre. En el año 797, en la misma sala de pórfido del palacio donde ella lo había dado a luz, Irene ordenó a sus agentes que arrestaran a su propio hijo. Y lo cegaron. El acto de cegar, horrible pero simbólico, lo descalificaba para gobernar. Irene se convirtió en la primera mujer en la historia de Roma y Bizancio en gobernar no como regente, sino como basileus, como emperador en solitario. Gobernó sola, pero el acto fue tan monstruoso, tan antinatural, que el Papa en Roma declaró que el trono de los romanos estaba vacante, ya que una mujer no podía gobernarlo, y coronó a un bárbaro franco llamado Carlomagno. La tragedia personal de Irene fracturó el mundo cristiano para siempre. Esta guerra había debilitado al imperio, pero había consolidado el poder del trono sobre la Iglesia. Sin embargo, la lección que quedó fue peligrosa. La piedad era un arma. La lealtad era una máscara. Y el trono estaba disponible para cualquiera lo suficientemente despiadado como para tomarlo, incluso si era un simple mozo de cuadra. Irene cegó a su hijo por el trono, creyendo que salvaba al imperio de la herejía. ¿Fue un acto de piedad monstruosa o de ambición pura? Dinos qué piensas en los comentarios. Un simple mozo de cuadra. Ni siquiera eso. Un campesino armenio analfabeto, cuya familia había sido capturada por los búlgaros. Escapó a Constantinopla en el año 840, sin un centavo en el bolsillo, durmiendo en los escalones de una iglesia. Su nombre era Basilio. La historia lo conocería como Basilio I, el macedonio. Su historia es el sueño bizantino, que es, por supuesto, una pesadilla empapada en sangre y traición. Basilio no tenía educación, ni linaje, ni conexiones. Tenía 2 cosas: una fuerza física prodigiosa, capaz de domar a los caballos más salvajes, y una ausencia total y absoluta de escrúpulos. Su fuerza lo llevó a los establos imperiales. Allí fue descubierto por un noble, quien lo presentó en la corte. Y allí llamó la atención del hombre más poderoso del imperio, el emperador Miguel III. Miguel, conocido por la historia como el Beodo, un gobernante débil, decadente, interesado solo en las carreras de carros, las fiestas salvajes y sus compañeros de juerga. Vio en Basilio un juguete nuevo y divertido, un bárbaro fuerte y carismático. Basilio se convirtió en el favorito del emperador, su compañero de lucha, su compañero de bebida, su amigo más cercano. Miguel confiaba ciegamente en este advenedizo, pero el verdadero poder en la corte no era Miguel, era su tío, el brillante y culto César Bardas.
el cerebro detrás del trono, el hombre que realmente gobernaba el imperio. Bardas vio el peligro en Basilio. Desconfiaba de este campesino sin modales que había hechizado a su sobrino. Basilio sabía que para subir, Bardas tenía que caer, y sabía exactamente cómo hacerlo. Comenzó a susurrar al oído del borracho Miguel. «Tu tío planea traicionarte, quiere el trono para él». Día tras día, el goteo de veneno paranoico. Finalmente, Miguel cedió. En el año 866, durante una campaña militar, en la tienda del emperador, Basilio y sus cómplices rodearon a Bardas. El César, viendo las espadas desenvainadas, miró a su sobrino, el emperador, pidiendo ayuda. Miguel miró hacia otro lado. Basilio dio la señal. Descuartizaron a Bardas a los pies del emperador. El primer obstáculo había desaparecido. Como recompensa por salvarlo de esta traición inventada, Miguel hizo lo impensable. Adoptó a Basilio como su hijo y lo coronó coemperador. El mozo de cuadra era ahora, oficialmente, igual al ungido de Dios. Se sentaba en el trono junto a su benefactor, su padre y su mejor amigo. ¿Qué podría salir mal? En Bizancio, la amistad del emperador era la distancia más corta entre un establo y una tumba. El poder compartido es una ilusión bizantina. Miguel, en sus pocos y raros momentos de sobriedad, comenzó a temer al hombre que había creado. Se dio cuenta de que Basilio era demasiado popular, demasiado ambicioso. Empezó a favorecer a un nuevo cortesano, Basilistiniano, planeando quizás reemplazar a Basilio de la misma manera que Basilio había reemplazado a Bardas. Basilio supo que su tiempo se acababa. No iba a esperar a que lo descartaran. Actuó primero. El 23 de septiembre del año 867, después de un suntuoso banquete en el palacio, Miguel se retiró a sus aposentos, borracho como de costumbre. Basilio y un pequeño grupo de conspiradores, que habían saboteado las cerraduras de la puerta del dormitorio, entraron en la oscuridad. El emperador se despertó, confundido, en su cama. Vio la silueta de su mejor amigo, Basilio, de pie sobre él, con una espada desenvainada. Intentó defenderse. Fue inútil. Lo apuñalaron repetidamente, cortándole ambas manos antes de darle el golpe final. A la mañana siguiente, Basilio el macedonio, el asesino, el regicida, el traidor, el mozo de cuadra analfabeto, cabalgó hacia la Basílica de Santa Sofía y fue coronado por el patriarca como único Basileus, el emperador de los romanos. Fundó la dinastía macedonia, la más gloriosa, rica y longeva de toda la historia bizantina. Una edad de oro que duró casi 200 años. Un renacimiento cultural y militar. Todo ello construido sobre el cadáver mutilado de un amigo borracho. ¿Condenamos a Basilio o admiramos su monstruosa eficacia? Mató a 2 hombres y fundó una edad de oro. Justiniano mató a 30.000 y casi pierde la ciudad. ¿Quién fue el mejor gobernante? Basilio demostró que la fuerza bruta y la traición personal podían tomar el trono. Pero mantenerlo era un arte diferente. La maquinaria del Estado, la burocracia que Constantino había creado, esos sirvientes inofensivos, se había convertido ahora en una fuerza monstruosa. La era de Basilio el Macedonio fue seguida, inevitablemente, por la era de los hombres que realmente gobernaban el imperio desde las sombras, los eunucos. Los eunucos los llamaban la tercera especie. Ni hombres ni mujeres, los pilares de la administración, ocultos a plena vista, controlaban el flujo de la vida imperial. Eran los piam paracoimomenos, el que duerme junto a la cámara, el confidente más cercano del emperador. Eran los protobestiarios, jefes del guardarropa imperial, un puesto que controlaba el acceso al emperador y, a menudo, sus finanzas privadas. Eran los logotetes, los ministros de finanzas que recaudaban los impuestos que pagaban a los ejércitos. Teóricamente, eran los esclavos más leales del emperador. ¿Por qué? Porque no podían tener una dinastía. Un eunuco no podía engendrar un hijo que reclamara la púrpura. Su lealtad, se suponía, era pura, indivisa, dedicada solo al trono. Esta suposición fue el error de cálculo más grande de Bizancio.
La suposición era catastróficamente errónea. Un eunuco no puede tener un hijo, pero puede tener un sobrino. Puede adoptar un protegido. Puede fundar un clan de parientes y clientes. Puede acumular una riqueza personal que rivalice con la del propio emperador. Y en el siglo X, durante la gloriosa dinastía macedonia, uno de ellos se convirtió en el gobernante de facto de Bizancio. Su nombre era Basilio Lecapeno. Una figura de poder casi inimaginable. Era el hijo ilegítimo del emperador Romano I Lecapeno, castrado en la infancia precisamente para evitar que reclamara el trono. La ironía es sublime. El acto destinado a neutralizarlo fue lo que le dio el poder supremo. Basilio Lecapeno fue el paracoimomenos, el gran chambelán, bajo 3 emperadores sucesivos. Sobrevivió a todos. Gobernó el imperio en la sombra durante más de 30 años. ¿Cómo? No con ejércitos, con papel, con tinta, con burocracia. Basilio perfeccionó el arte de la administración como arma de terror. Controlaba el tesoro imperial. ¿Un general en la frontera oriental se volvía demasiado popular entre las tropas? De repente, la paga de sus legiones se retrasaba. Los suministros de grano se perdían en el camino. El ejército se amotinaba y el general era destituido por incompetencia. ¿Una familia aristocrática en Anatolia desafiaba sus políticas fiscales? Una auditoría meticulosa descubría décadas de impuestos impagados. Sus vastas propiedades eran confiscadas por el Estado, es decir, por Basilio. En el gran palacio, la pluma del burócrata era más mortífera que la espada del general. Nombraba emperadores y los deponía. Manipulaba a los jóvenes herederos macedonios, Romano II, y luego a los hermanos Basilio II y Constantino VIII. Los mantenía ocupados con los placeres de la corte mientras él gobernaba. Cuando intentaron deshacerse de él, descubrieron que era imposible. El ejército le era leal, porque él garantizaba su paga. La burocracia era creación suya. La iglesia estaba bajo su control. Incluso nombró a su propio hermano, Teofilacto, como patriarca de Constantinopla, a la edad de 16 años. ¿Qué es el poder real? ¿El hombre que lleva la corona de oro o el hombre que redacta el decreto que le permite llevarla y controla la tinta con la que se firma? Basilio Lecapeno era el Estado. Pero en Bizancio nadie es intocable. Su caída fue tan burocrática como su ascenso. No fue un golpe militar, fue una auditoría. El joven emperador Basilio II, el futuro matabúlgaros, creció. Estaba harto de su protector. Esperó, aprendió, y cuando tuvo la edad suficiente, actuó. No con una espada, sino con un decreto. Ordenó una investigación completa sobre la vasta, ilegal e incalculable fortuna personal de Basilio Lecapeno. El eunuco, el hombre más rico del imperio, el verdadero amo de Bizancio, fue acusado de corrupción y traición. Fue despojado de todo, de la noche a la mañana. Todos sus palacios, sus tierras, su oro. Fue exiliado, pobre y olvidado. Demostró la regla de oro de la política bizantina. No importa cuán alto llegues, siempre estás a un susurro, a una firma, de la nada absoluta. Basilio II, finalmente liberado del control del eunuco, se convirtió en uno de los emperadores más grandes y temidos de Bizancio. Un soldado ascético que pasó toda su vida en el campo de batalla y aplastó al imperio búlgaro. Pero incluso él, el matabúlgaros, necesitaba protección. No confiaba en su propia nobleza, no confiaba en los burócratas, así que contrató a los guardaespaldas más temibles del mundo conocido. Hombres del lejano norte que no hablaban griego, no entendían la política local y solo eran leales al oro. Trajo al corazón de Constantinopla a la Guardia Varega, gigantes rubios del norte, vikingos de Escandinavia, anglosajones exiliados de Inglaterra y, sobre todo, guerreros de la Rus de Kiev. Llegaron a Constantinopla, a la que llamaron Miklagard, la gran ciudad. Quedaron deslumbrados por el oro, el mármol y el fuego griego. Y el emperador Basilio II, el matabúlgaros, vio en ellos la herramienta perfecta. Eran bárbaros, sí,
pero eran bárbaros honestos en su codicia. No tenían vínculos con las familias aristocráticas de Anatolia que constantemente conspiraban contra el trono. No les importaban las disputas teológicas. Su lealtad no era a una idea, ni a una familia, ni a un imperio. Era al hombre que sostenía la bolsa de oro, el Basileus. Se convirtieron en la guardia personal del emperador, la élite de la élite. Su símbolo era la temible hacha de guerra de doble filo. Dormían en los pasillos de mármol fuera del dormitorio imperial. Probaban la comida y el vino del emperador para detectar veneno. Lo seguían a la batalla, formando un muro de acero y músculo a su alrededor. Eran incorruptibles, en su mayoría. Un dicho bizantino de la época afirmaba: no confíes en un varego después de que haya bebido, ni en un griego después de que haya rezado. Su lealtad era feroz, pero pragmática. Eran la póliza de seguro del emperador. Pero aquí yace la inevitable paradoja bizantina. Al crear una fuerza de élite, indomable, leal solo a su persona y acuartelada en el corazón del palacio, el emperador también creó el árbitro final de cualquier golpe de estado. Los intrigantes bizantinos eran expertos en veneno, susurros, calumnias y burocracia. Los varegos eran expertos en violencia rápida y decisiva. Cuando una conspiración llegaba a su punto de ebullición en el gran palacio, cuando dos pretendientes reclamaban la púrpura, la pregunta clave no era ¿qué dice el Senado? O ¿qué dice el patriarca? Era ¿de qué lado están los varegos? Su decisión era final. El hacha de un varego era el argumento más convincente en cualquier debate teológico o político. Se convirtieron en hacedores de reyes. El más famoso de ellos fue un joven vikingo que serviría en la guardia y se convertiría en leyenda. Harald Sigurdsson, conocido por la historia como Harald Hardrada, el despiadado, el futuro y último gran rey vikingo de Noruega. Sirvió bajo el emperador Miguel IV. Luchó por el imperio en Sicilia, en Bulgaria, en el norte de África, y se hizo fabulosamente rico. ¿Cómo? Saqueando en el campo de batalla, por supuesto, pero también, y mucho más lucrativo, participando en la política de palacio. Cuando el emperador Miguel IV murió, su sobrino adoptivo, Miguel V, tomó el trono. En un acto de estupidez monumental, intentó desterrar a la poderosa emperatriz Zoe, la última de la dinastía macedonia. La ciudad de Constantinopla, que amaba a Zoe, se amotinó. El palacio fue sitiado. Harald Hardrada y los varegos, acuartelados dentro, vieron de qué lado soplaba el viento y de dónde vendría el próximo pago. Se unieron a la multitud, asaltaron el palacio que debían defender, capturaron a Miguel V y, según las sagas nórdicas, fue el propio Harald Hardrada quien empuñó el hierro candente y cegó al emperador, un mercenario bárbaro cegando al ungido de Dios. Los tiempos estaban cambiando. Los varegos eran la fuerza nuclear del palacio. Quien los controlaba, controlaba el trono. ¿Un emperador era depuesto y cegado? La guardia simplemente se dirigía a los aposentos del nuevo emperador, golpeaba sus hachas contra sus escudos en señal de saludo y exigía su donativo de ascenso. Era un chantaje educado. Si el nuevo emperador pagaba, eran sus guardaespaldas más leales. Si dudaba, bueno, el trono volvía a quedar vacante muy rápidamente. Eran el músculo, pero el cerebro de la intriga estaba evolucionando una vez más. Nuevos jugadores estaban llegando a Constantinopla. No venían del norte helado con hachas, venían del oeste, de Italia, con contratos comerciales, libros de contabilidad y ojos fríos y codiciosos. Los italianos, los varegos, mercenarios leales al oro, pero que a menudo salvaban al imperio. ¿Qué es mejor para un Estado? ¿Un ejército nacional, leal pero propenso a la traición? ¿O un mercenario extranjero, brutal pero predecible? Deja tu elección en los comentarios. Los italianos, venecianos y genoveses llegaron primero como comerciantes, luego como aliados y finalmente como los amos de la economía. La dinastía de los Comnenos, que tomó el poder en el año 1081, se enfrentó a un mundo nuevo y aterrador.
El imperio estaba al borde del colapso. Los turcos selyúcidas habían barrido Asia Menor, el corazón del imperio. Los normandos, desde el sur de Italia, amenazaban las posesiones europeas. Y entonces, una nueva amenaza o una oportunidad apareció en la puerta. La Primera Cruzada. Miles de caballeros francos, fanáticos, fuertemente armados e impredecibles, aparecieron en las murallas de Constantinopla. El emperador Alejo I Comneno era un genio de la intriga, un maestro manipulador. No podía luchar contra los cruzados, así que los sedujo, los engatusó y los manipuló. Los halagó, los sobornó, los alimentó. Les prometió apoyo naval y logístico si le juraban lealtad y le devolvían cualquier antigua tierra bizantina que conquistaran a los turcos. Los cruzados, hambrientos y deslumbrados, aceptaron. Tomaron Nicea y se la devolvieron a Alejo. Luego tomaron Antioquía y traicionaron el juramento, quedándosela para ellos. Alejo los había utilizado brillantemente para recuperar la mitad de Asia Menor. Fue una victoria diplomática asombrosa. Pero tuvo un costo terrible, uno que sus descendientes pagarían con sangre. Para luchar contra los normandos en el mar, Alejo necesitaba una flota. La suya estaba podrida, así que le compró una a la emergente República de Venecia. El precio que Venecia exigió no fue en oro, fue en privilegios. Los venecianos obtuvieron su propio distrito en Constantinopla, el cuartel latino. Obtuvieron exención total de impuestos en todo el imperio. Fue un desastre económico. En pocas décadas, los venecianos controlaban todo el comercio marítimo del imperio. Eran un parásito que drenaba la sangre económica de Bizancio. Los emperadores posteriores, como Manuel I Comneno, intentaron jugar al juego bizantino. Intentaron enfrentar a los venecianos contra los genoveses y a los genoveses contra los pisanos. Les dieron a ellos también distritos y exenciones fiscales. Fue un juego peligroso que solo aceleró el colapso. Esto no era la vieja intriga de palacio con veneno y eunucos. Era una guerra comercial moderna. Los agentes venecianos sobornaban a los funcionarios de aduanas bizantinos para arruinar a sus rivales genoveses. Los espías genoveses incendiaban los almacenes venecianos en el puerto. Los asesinatos ya no eran por el trono, eran por los derechos de importación de la seda y las especias. El veneno en la copa del emperador era aterrador, pero la tinta en el contrato comercial veneciano fue lo que realmente mató al imperio. El resentimiento de la población local crecía día a día. Veían a estos occidentales arrogantes, los latinos, enriquecerse obscenamente mientras ellos se empobrecían. Los comerciantes bizantinos estaban arruinados, incapaces de competir con los italianos exentos de impuestos. El odio hervía, y en el año 1182, bajo el gobierno caótico del tirano Andrónico I Comneno, el odio explotó. Una turba, casi con seguridad incitada por agentes imperiales que querían nacionalizar la riqueza latina, barrió el barrio italiano. Fue una limpieza étnica, la masacre de los latinos. Miles de hombres, mujeres y niños italianos fueron asesinados en las calles, sus iglesias quemadas, sus casas saqueadas. Incluso los pacientes en el hospital latino fueron masacrados en sus camas. El mar se llenó de cadáveres. Fue un acto de brutalidad desesperada. Y Occidente, especialmente Venecia, nunca lo olvidaría. Nunca lo perdonarían. Estaban esperando la oportunidad de vengarse. Esa oportunidad llegaría gracias a la familia más incompetente, corrupta y autodestructiva que jamás haya ocupado el trono bizantino. Los Ángeles. La dinastía de los Ángeles. Si la historia bizantina es una tragedia griega, este es el tercer acto, donde la incompetencia se convierte en farsa, y la farsa se convierte en un apocalipsis de fuego y sangre. La familia de los Ángeles tomó el poder en el año 1185. Su gobierno fue un catálogo de desastres. La corrupción alcanzó niveles que habrían hecho sonrojar a los eunucos del siglo X. Los cargos públicos, desde gobernador de una provincia hasta capitán de la guardia, se vendían abiertamente al mejor postor. El ejército se desintegró, ya que los gobernadores
robaban el dinero destinado a la paga de los soldados. La flota bizantina, que una vez dominó el Mediterráneo, fue vendida como chatarra, y el almirante al mando, cuñado del emperador, se embolsó el dinero. La intriga ya no era un arte sofisticado, era una pelea de borrachos en un callejón oscuro. Isaac II Ángelo, el emperador, fue derrocado, arrestado y cegado por su propio hermano, Alejo III. La traición familiar, el pecado original de Bizancio, regresaba con fuerza, pero el hijo de Isaac, el joven Alejo IV, logró escapar. Huyó a Occidente, y aquí todos los hilos venenosos de la historia bizantina convergen en un nudo fatal. El joven Alejo fue a Venecia. Allí, el dogo Enrico Dándolo, anciano, ciego y lleno de un odio helado por Bizancio debido a la masacre de los latinos, estaba preparando la Cuarta Cruzada. Los cruzados francos se habían reunido en Venecia, pero tenían un problema. No tenían dinero para pagarle a Dandolo el transporte a Egipto. Estaban atrapados. El joven Alejo IV les hizo una oferta que no pudieron rechazar. «Ayúdenme a recuperar mi trono en Constantinopla de mi tío usurpador», les dijo, «y a cambio les pagaré una suma astronómica de 200.000 marcos de plata, someteré la Iglesia Ortodoxa Bizantina a la autoridad del Papa en Roma y me uniré a su cruzada con todo el ejército bizantino». Los venecianos vieron su oportunidad de venganza y ganancias inimaginables. Los cruzados francos vieron el oro de Dios. El plan cambió. La cruzada ya no iba a Jerusalén, iba a Constantinopla. En el año 1203, los aliados llegaron. El usurpador Alejo III, un cobarde consumado, robó el tesoro imperial y huyó de la ciudad en mitad de la noche. El ciego Isaac II y su hijo Alejo IV fueron puestos en el trono por los ejércitos occidentales, pero el imperio estaba en bancarrota. No podían pagar. Los latinos, acampados fuera de las murallas, se impacientaron. La población de Constantinopla, viendo a su emperador fundir los iconos sagrados de las iglesias para pagar a los bárbaros, se enfureció. Un nuevo usurpador, Alejo V Murzuflo, aprovechó el caos, asesinó a Alejo IV y se proclamó emperador, cerrando las puertas a los cruzados. Para los cruzados fue la excusa perfecta. El 13 de abril del año 1204, los ejércitos de la Cuarta Cruzada tomaron por asalto las murallas invictas de Constantinopla. Lo que siguió no fue una conquista, fue la violación de una ciudad. Durante 3 días, los soldados de Cristo, los caballeros que habían jurado liberar Tierra Santa, saquearon, quemaron, violaron y asesinaron. Destruyeron obras de arte de 1000 años que habían sobrevivido a la caída de Roma. Fundieron estatuas de bronce de Fidias y Praxíteles para hacer monedas. Una prostituta latina fue sentada en el trono del patriarca en Santa Sofía, cantando canciones obscenas. El imperio no cayó ante un enemigo extranjero. Se suicidó. Fue un acto de suicidio nacional, perpetrado por su propia élite ciega, corrupta y egoísta. Los cruzados simplemente estaban allí para saquear el cadáver. ¿Puedes imaginar el horror? Esperar a los ejércitos del Islam durante siglos, solo para ser destruido por tus hermanos cristianos, a quienes tu propio príncipe heredero había invitado a tu casa. El imperio fue partido. Los venecianos tomaron los puertos, los francos la tierra. Los bizantinos se aferraron a pequeños estados en el exilio, en Nicea, Trebisonda y Epiro. Lograron, milagrosamente, recapturar la ciudad 57 años después, en el año 1261. Pero el imperio que regresó era un fantasma, era una sombra. Y en esa sombra, la vieja enfermedad, la intriga, regresó con una furia final y autodestructiva, justo cuando el verdadero enemigo, el ejecutor final, se alzaba imparable en el este. Los turcos otomanos. Los turcos otomanos. Eran nuevos jugadores, diferentes a todos los que Bizancio había enfrentado. No eran como los árabes o los selyúcidas. Estaban disciplinados, unidos por una fe implacable y un liderazgo brillante y centralizado. Y la última dinastía bizantina, los paleólogos, les abrió la puerta, les pagó el peaje
y les entregó las llaves. El imperio restaurado de Miguel VIII Paleólogo era una cáscara vacía. La economía estaba irrevocablemente en manos de los genoveses, que ahora ocupaban el lugar de los venecianos. El ejército era un mosaico de mercenarios caros, catalanes, serbios, turcos, y lo único que les quedaba a los emperadores, lo único que sabían hacer, era el viejo juego, la intriga. La enfermedad se volvió terminal. En el siglo XIV, el imperio, ahora reducido a poco más que la propia Constantinopla, Tracia y partes de Grecia, se desgarró en una serie de guerras civiles devastadoras. Y no eran guerras por la supervivencia del Estado, eran disputas familiares mezquinas y suicidas. El emperador Andrónico II luchó contra su nieto, Andrónico III. Peor aún, después de su muerte, estalló una guerra de 26 años entre el emperador niño Juan V Paleólogo y su regente, y luego coemperador, Juan VI Cantacuceno, abuelo contra nieto, padre contra hijo, suegro contra yerno. Y, ¿cómo libraron estas guerras, sin ejércitos propios? Ambos bandos hicieron lo impensable, contrataron a los turcos otomanos como mercenarios. Un emperador bizantino pagaba a un sultán otomano para que cruzara a Europa y saqueara las ciudades de otro emperador bizantino. Les enseñaron los caminos, les mostraron las debilidades de las defensas, les dieron su primera base permanente en suelo europeo, en Galípoli, como pago por sus servicios. Los bizantinos invitaron al verdugo a su propia casa y le pagaron por el privilegio de afilar el hacha. Los paleólogos pasaron tanto tiempo apuñalándose por la espalda que no vieron al otomano que les estaba cortando el cuello por delante. Cuando los otomanos ya no necesitaron ser contratados, simplemente empezaron a tomarlo todo. Los Balcanes cayeron, Serbia cayó, Bulgaria cayó. Bizancio se convirtió en un estado vasallo, pagando tributo al sultán, una isla cristiana rodeada por un océano otomano. Cuando el sultán Mehmed II, el conquistador, llegó a las murallas de Constantinopla en abril del año 1453, el resultado era inevitable. El imperio ya no existía. Era solo una ciudad-estado, poblada por unos 50.000 habitantes, fantasmas y recuerdos. El último emperador, Constantino XI Paleólogo, era una figura de tragedia pura, un hombre valiente, un héroe, gobernando un estado que se había suicidado hacía décadas. Los bizantinos que lo rodeaban seguían discutiendo. Incluso durante el asedio final, con los cañones gigantes de Mehmed abriendo brechas en las murallas milenarias, la intriga no cesó. El megaduque Lucas Notaras, el segundo hombre más poderoso de la ciudad, odiaba a los italianos que habían venido a ayudar. Pronunció la famosa y fatal frase: «Prefiero ver el turbante del sultán en medio de la ciudad que la mitra del cardenal latino». Obtuvo su deseo. Pocos días después, él y sus hijos fueron ejecutados por orden de Mehmed. El 29 de mayo de 1453, después de 53 días de asedio heroico, los genízaros de élite del sultán rompieron las murallas. Constantino XI se arrancó la insignia imperial de púrpura para no ser reconocido. Se lanzó a la última brecha junto a sus últimos soldados, españoles, genoveses y griegos. Murió anónimamente en la batalla. El imperio de 1100 años, la Nueva Roma, había terminado. ¿Fue asesinado por el cañón gigante de Mehmed? No. Fue un suicidio lento, un envenenamiento que duró más de un milenio. El veneno fue la intriga, la paranoia de Constantino, las guerras religiosas de Pulqueria, la crueldad de Justiniano, la ambición monstruosa de Irene, la traición cínica de Basilio el Macedonio, el control asfixiante de los eunucos, la codicia de los italianos y la autodestructiva estupidez de los ángeles y los paleólogos. El laberinto de púrpura se consumió a sí mismo. El arte supremo de la conspiración, perfeccionado durante 1000 años, dejó atrás solo ruinas, silencios y un misterio. ¿Fue Bizancio una gran civilización que cayó? ¿O fue una enfermedad milenaria que finalmente encontró su cura en la muerte? La historia la escriben los vencedores, pero las lecciones las aprendemos de los vencidos.
Bizancio nos enseñó que la desconfianza interna y la paranoia institucional son más letales que cualquier enemigo externo. Si tuvieras que construir un legado, ¿en qué confiarías? ¿En un sistema perfecto de control burocrático o en la lealtad imperfecta de las personas? Escribe tu elección. Tu reflexión es el primer paso para no repetir sus errores.